trata de personas. Nunca paseo sola, grito lo que pienso, me tapo con ropa, siento que si me ven van a querer de mí. Preparo las llaves, 5 calles antes, camino deprisa, aunque sea la tarde, siento que este miedo ya es parte de mí. Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la percepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño o al abuso de poder o de una situación de una vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El fenómeno de la trata de personas alcanzó un nivel tan alto que impulsó la creación de diversos tratados sobre este tema en el seno de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución. Es importante resaltar que la trata no solo se refiere a la explotación sexual. Existen diferentes modalidades como esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, matrimonio forzoso o servil, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de menores de 18 años, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Existe diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. El objetivo de la trata es la explotación de la persona. No es necesario que la víctima cruce fronteras. En cambio, el fin del tráfico es el traslado ilegal de migrantes. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. El problema de la trata de personas tiene como raíz la impunidad y la corrupción. Asimismo, en muchas ocasiones, este fenómeno se encuentra vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Muy antiguo que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y han sido comercializadas. La trata de personas como problema social comenzó a reconocerse a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como lo que se denominó trata de blancas, concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, con objeto de explotarlas sexualmente. Es una de las prácticas delictivas que más daño causan a la integridad humana. Es un crimen que tiene efectos devastadores en las víctimas, porque destruyen su libertad, integridad y el libre desarrollo de personalidad, y en muchas ocasiones deriva en la muerte. Una ruta de dolor en el fenómeno de la prostitución. La prostitución, partiendo de un hecho biológico, es transformada en un fenómeno social en virtud de determinados condicionamientos económicos, culturales, religiosos y políticos, y sobre todos ellos un denominador común: la prostitución como forma simple y primitiva de la lucha de la mujer
por subsistencia. La prostitución y el tráfico de mujeres constituye una violación fundamental de los derechos humanos de las mujeres. No debe asociarse bajo ningún concepto a terminología tal que forzada o libre, ya que la libre elección es un factor relativo, influenciado por cuestiones económicas, sociales, culturales y por las opciones políticas de las mujeres. La desigualdad restringe ampliamente la libertad de elección, ya que la prostitución y el tráfico de mujeres son violaciones de los derechos humanos. La obtención de la protección efectiva de estos derechos depende de la situación de las mujeres en todos los ámbitos. Podemos decir que la prostitución es un fenómeno social complejo y no individual. Por tanto, si lo consideramos así, es algo que concierne a la sociedad en su conjunto. La prostitución va más allá de lo que vemos y de quienes vemos. Es un fenómeno cambiante que está sujeto a factores económicos y que no solo se refiere al estrato social de las prostitutas, sino a quienes obtienen beneficios económicos elevados, rápidos y con pocos riesgos, a pesar de usar la explotación de terceras personas. No solo es prostitución la mujer que ejerce, y no solo es prostitución la ejercida en espacios abiertos. La prostitución es redes de tráfico y explotación de personas, es proxenetas, es clientes, es maltrato físico, sexual y psicológico. Es falta de recursos personales, es abandono, es drogas, pobreza, miseria. Y las personas que ejercen la prostitución pueden hacerlo en espacios abiertos como calles, parques, polígonos industriales o puertos, pero también en hoteles, domicilios propios, casas de masajes, bares de alterne, clubes, etc. La trata con fines de explotación sexual es una realidad. Consideramos que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos realidades indisociables que representan una vulneración sistemática de los derechos humanos y que emanan de una estructura desigual de género. Desde este punto de vista, se apuesta por caminar hacia la abolición de la prostitución. En el ámbito académico existe un gran debate muy interesante sobre cómo dar reconocimiento a estas víctimas de explotación forzada, puesto que con el empecinamiento por la prostitución voluntaria se deja indefensa a la víctima de trata. La trata de mujeres con fines de explotación sexual se caracteriza porque es un tipo de veje que responde al patrón tradicional de sexualidad organizado en función a las necesidades masculinas. Afecta a cientos de miles de mujeres y niñas en todo el mundo y además es un delito tipificado en muchos países, suponiendo todo ello la representación extrema de las desigualdades de géneros en el ámbito mundial. Las mujeres víctimas de trata y prostitución tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud que pueden llegar a poner en peligro su vida, como son abusos sexuales, prácticas sexuales sin protección, en la mayoría de los casos obligadas por los clientes o redes de trata, y abusos físicos y psicológicos que las hacen totalmente dependientes y esclavas de la red mafiosa.